Vamos a leer desde el verso 23, hermano. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 22, verso 23 en adelante. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Podemos titular este pequeño sermón: Dios vivo de personas vivas. Tenemos frente a nosotros de nuevo a un grupo de personas que se acerca a Jesús con el fin de hacerle caer. Muchos fueron sus enemigos, muchos fueron sus adversarios. El Dios del cielo, el creador de todas las cosas, se humilló a sí mismo y descendió a este mundo. Y en vez de ser recibido con gloria, con honra, con reconocimiento, los hombres se levantaron contra él, queriendo, deseando el mal para él, deseando, anhelando su muerte, su desaparición. Vemos ahora a estas personas, a los saduceos, quienes negaban la resurrección. ¿Hay vida, hermanos, después de la muerte? Bueno, quizás para ustedes sea fácil decir, por supuesto, pastor. Pero es bueno meditar en eso porque es una pregunta de suma importancia. ¿Será que Dios hizo al hombre con el fin último de envejecer y de ser arrojado a un sepulcro? Al cerrar los ojos a esta vida, ¿estamos completamente seguros de que habrá algo más para nosotros? Al cerrar los ojos a esta vida, ¿habrá algo más para el hombre? ¿O será que la joya de la creación, que es el hombre, fue destinado a ser comida de gusanos? La pregunta sobre la resurrección es una pregunta de suma importancia, hermanos. Tenemos aquí a un grupo de personas incrédulas sobre este tema. Personas que no creían en la resurrección y que negaban que existiera vida después de la muerte. Estos hombres, dice la Escritura, eran los saduceos. Los saduceos eran hombres ricos, eran los aristócratas de aquella época. Eran personas que eran muy ricas y que tenían mucha influencia en el pueblo. No eran muchos, como siempre, son un grupo reducido. Eran judíos, pero eran judíos que se habían dejado influenciar o llevar por la cultura griega y se comportaban más como romanos que como judíos. Tenían una mente muy intelectual. Así es que estos hombres negaban completamente la existencia de lo espiritual
y creían que solamente en lo material. Por lo tanto, eran muy materialistas, porque según ellos la materia era todo lo que existe. Y esta era la razón por la que negaban la resurrección. Sus creencias eran que la única realidad que existía era lo que se ve, lo que se puede palpar, la materia. No creían entonces en el cielo, no creían en el infierno, no creían en los ángeles, no creían en los espíritus, no creían en nada que no fuera material. Su enseñanza más destacada era esa: negar la existencia de la vida más allá de la muerte. Esa era la doctrina que ellos siempre resaltaban. Era algo, si alguien hablaba, como era el cúmulo de la mayor parte de los judíos, casi, o sea, todos excepto los saduceos creían en la resurrección. Así es que cuando ellos escuchaban sobre la resurrección, ellos se reían. Era risible para ellos el que se hablase de vida más allá de la muerte. Entonces, ¿qué hacían ellos siendo judíos, negando algo que todos los demás judíos aceptaban? Ellos tenían que entonces hacer a un lado todas aquellas escrituras sagradas que hablaban de la resurrección. Entonces simplemente ellos se enfocaban en el Pentateuco, porque la doctrina de la resurrección aparentemente viene después de los primeros 5 libros que escribió Moisés. Entonces ellos solamente aceptaban como escrituras sagradas el Pentateuco, la ley de Moisés, y rechazaban el resto de las escrituras y rechazaban la ley oral. La ley oral era aquellas interpretaciones de los rabinos que surgieron después de la diáspora. Después, cuando el pueblo fue llevado cautivo, bueno, surgieron los maestros de la ley que se encargaban de enseñar la ley para que no se perdiera, y dentro de esas enseñanzas había muchas interpretaciones de la ley, pero ellos rechazaban esas interpretaciones porque algunas de esas interpretaciones mencionaban o tocaban el punto acerca de la vida más allá de la muerte. Entonces ellos negaban todo eso y se quedaban solamente con lo que a ellos les convenía. Estos eran los saduceos. ¿Por qué negaban el resto de las escrituras? De las escrituras que ellos tenían, el resto del Antiguo Testamento. Bueno, porque hay enseñanzas de esto en el Antiguo Testamento, y quiero que vayamos a la escritura. Salmo capítulo 16, verso 9. Sobre todo el libro de los Salmos tiene un gran número de versos donde se nos habla acerca de la vida más allá de la muerte. Salmo 16, verso 9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si se da cuenta, el salmista proclama que aún en la muerte, después de la muerte, hay un alma que está ahí, y que Dios hará algo para que esa alma no desaparezca, no quede totalmente destruida. El Salmo 49, 15, vayamos rápido allá a la escritura. 49, 15 dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Él redimirá mi vida después de la muerte, después del poder del Seol, de la muerte. Hay una vida que Dios va a redimir. Hay vida después de la muerte. El Salmo 73, 24 dice: me has guiado según tu consejo, y
después me recibirás en gloria. Después de esta vida seré recibido en gloria, no desapareceremos, no acabará nuestra existencia después de la muerte, sino que dice el salmista, yo sé, mi fe es que después de esta vida yo seré recibido en tu presencia, mi vida no termina aquí. Otros pasajes del Antiguo Testamento están en los profetas, Oseas 6:1, profetas menores, Oseas 6:1 y 2. Dice la Escritura, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí está hablando de la resurrección. Sabemos que está hablando en un tono profético, pero está hablando acerca de que hay vida, habrá vida después de la muerte y que habrá una resurrección después de la muerte. Daniel 12:2. Profeta Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 12, verso 2. Dice así, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vemos como la enseñanza del Antiguo Testamento, aparte del Pentateuco, como los Salmos, como los profetas, se encontraba la doctrina de la resurrección. Por lo tanto, los saduceos rechazaban todas esas escrituras porque no convenía a sus creencias intelectuales de que solo lo que podemos ver, solo lo que podemos palpar existe. Entonces, nada de lo espiritual, no hay vida después de esto material, no hay. Entonces vemos que por eso rechazaban las escrituras, por su intelectualismo, por querer razonar todas las cosas y que creer que todo aquello que no se puede comprobar o razonar, lógicamente es irreal o es falso. Bueno, así creían ellos. Pero la mayoría de los judíos creían en la vida después de la muerte y en la resurrección del cuerpo, porque la Escritura así lo decía y lo creían. Los únicos incrédulos eran los saduceos. Así que cuando vieron ellos a un nuevo maestro en Israel, a un maestro, a un teólogo que estaba enseñando al pueblo de Israel, ellos se acercaron y no les gustó. No les gustó que aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué doctrina es esa? Decían los saduceos, este maestro está enseñando aquello que nosotros nos oponemos. Así es que los saduceos, aunque eran un grupo muy pequeño, también eran personas que querían deshacerse de Jesús, que odiaban a Jesús, desechaban sus enseñanzas. Así es que vinieron a él ellos, porque este maestro estaba enseñando al pueblo, y se acercaron de nuevo como lo hacían sus enemigos, con estrategias, con intenciones de maldad en su corazón, y se acercaron también como lo hicieron los fariseos, a través de preguntas, queriendo atraparlo, que Jesús cayera en la trampa que ellos iban a poner, y citaron el Antiguo Testamento. Ahí en Deuteronomio 25:5 es donde Dios requería, según la ley de Dios en Deuteronomio, que un hombre se casara con su cuñada si su hermano moría sin dejar descendencia. Es exactamente lo que ellos le dicen. Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y luego le cuentan una historia. Hubo pues entre nosotros un hombre, ¿verdad?, que murió, y entonces la tomó su hermano, y tampoco tuvo descendencia y la tomó su otro hermano, y así pasó con 7, hasta que ella también murió. Esta era la pregunta con la que ellos querían atrapar a Jesús y demostrar que ellos
eran más sabios que este nuevo maestro y así ganar el favor de la multitud y desacreditar a Jesús como maestro. Querían demostrar lo ilógico y lo insostenible que era la doctrina de la resurrección. Así es que se inventaron esta historia. La mayoría de los teólogos, de los escritores, de aquellos estudiosos de las Escrituras concuerdan en que esta historia de 7 hermanos que murieron y tomaron por esposa a la misma mujer era un cuento. Es muy irreal que esa historia pasara. La mayoría concuerda que esto fue un cuento, una historia inverosímil para tratar de atrapar a Jesús. Imagínense, 7 hermanos, muere uno y también el otro muere. Y no deja descendencia tampoco el otro y el otro. Y también muere, 7 hermanos que mueren hasta que muere la esposa. Eso es una historia muy difícil de creer. Así es que lo más probable es que estos estaban haciendo un cuento, un drama, una historia para atrapar a Jesús. El problema de esta historia radica, según ellos, en que si existía la resurrección, ¿a cuál de estos 7 hombres le tocaría a esta mujer? O sea, ¿a cuál de los 7? ¿De cuál de los 7 va a ser esposa esta mujer? Si se dan cuenta, estos hombres tenían una idea ya preconcebida. Ellos estaban pensando, estaban dando por sentado que si había vida después de la muerte, si es que existiera vida después de la muerte, sería como una continuación de esta vida. ¿A quién le toca? Pues si aquí hay matrimonios, hay que tener una mujer como esposa, entonces en la otra vida también se supone que va a ser así. ¿A cuál de ellos le corresponde esta mujer? Ahora veamos la respuesta de Jesús. En el verso 29 Jesús les dice: erráis, se equivocan, están equivocados. Y se equivocan en 2 cosas: errando las Escrituras y el poder de Dios. Jesús les señala sus 2 fallas, 2 fallas graves que tenían estas personas. Número 1, ustedes no conocen las Escrituras. Primero, porque las han seleccionado a su conveniencia. Ustedes han desechado todo el consejo que hasta ahora Dios ha dado y solamente han querido concentrarse en una parte. Ustedes no conocen las Escrituras, muy intelectuales, son hombres muy entre la sociedad o son reconocidos por ser hombres muy sabios, pero la verdad es que son unos ignorantes de las Escrituras. Y se fijó cómo ellos citaron, como les decía ahorita, Deuteronomio, citaron las Escrituras. Es como si Jesús les estuviera diciendo: ustedes citan las Escrituras, pero es mentira que las conocen. Citan las Escrituras en su ignorancia. Erráis. Citan las Escrituras, pero ni siquiera saben lo que están diciendo. Así es que, hermanos, aprendamos aquí algo. Que citar algunos textos de la Biblia de memoria, eso no significa conocer la Biblia. Estos hombres citaron las Escrituras, citaron Deuteronomio. Y Jesús le dijo: ustedes no la conocen. Sí, lo pueden decir de memoria, pero ustedes no saben de lo que hablan. Se pueden conocer de memoria 3 versículos, 10 versículos de la Biblia. Se pueden conocer de memoria un capítulo entero de memoria de la Biblia. Conocer 20 versículos de la Biblia de memoria y no tener idea de lo que están hablando. Así hay muchas personas. Y a veces pensamos que porque alguien cita la Biblia, entonces es un conocedor de la Biblia, y no es así. Estos hombres erraban. La palabra en el original es planao, donde viene la palabra planeta o estrellas, que significa
extraviarse, deambular sin rumbo, estar engañado, estar desconectado de la realidad o alejarse de la verdad. Eso significa esta palabra, erráis. Es la misma palabra que se encuentra en Judas cuando habla de los falsos maestros, que dice que son como estrellas errantes. Andan deambulando, no saben, no tienen rumbo, se están alejando de la verdad. Así es que estas personas tenían este gravísimo problema, que eran ignorantes de las Escrituras. Y esto era un ataque directo al orgullo de estos intelectuales. Ellos estaban seguros que en el Pentateuco, en estos primeros 5 libros de la Biblia, no se hablaba de la doctrina de la resurrección, que Dios no había dado luz acerca de la vida después de la muerte en los primeros 5 libros de la Biblia. Así es que Jesús, ¿qué hizo? Les recordó una frase que se repite muchas veces en el libro de Éxodo. ¿Qué les dice en el versículo 31? A ver, intelectuales, ustedes que citan las Escrituras respecto a la resurrección de los muertos, a este tema, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Muchas veces se repite esta frase en el libro de Éxodo. Muchas veces se repite esto: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Lo habéis oído o no? Sí, por supuesto que sí. Pero Jesús dijo, respecto a la resurrección de los muertos, esto se dijo respecto a que hay vida después de la muerte. Esto se dijo por eso. Y ellos diciendo, ¿y este texto qué tiene que ver con la vida después de los muertos? Jesús les estaba diciendo, Dios le dijo a Moisés. ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. ¿Cuándo? Después de la salida de Egipto, Dios le reveló a Moisés Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos 5 libros fue la revelación que Dios le dio a Moisés para que el pueblo conociera su origen, desde el Génesis hasta ese momento, hacia donde estaban, hacia cómo habían llegado a ser esa gran nación que Dios los había sacado de Egipto, desde Adán y Eva. Dios le reveló a Moisés cómo fue todas esas cosas. Y se remonta a la historia de Abraham. Abraham ya había muerto muchísimos años antes de Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Abraham. Aunque Abraham ya había muerto físicamente, Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham. Yo tengo una relación con Abraham. Pero Abraham ya está muerto. ¿No entienden? Bueno, recuerden que dijo, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Isaac también ya había muerto físicamente, pero seguía teniendo una relación con Dios. Dios le dijo a Moisés, el Dios eterno, el yo soy el que tiene una relación con Abraham, con Isaac, con Jacob. Aquellos que ya han muerto físicamente, yo estoy en comunión con ellos porque ellos están vivos. No se puede tener una comunión ni ser el Dios de algo que no existe. Después de muertos, Dios siguió diciendo que Él era su Dios. Dios seguía teniendo comunión con estos hombres. Dios seguía teniendo comunicación con estos hombres, al igual que cuando estaban en la tierra. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios declaró muchas veces esta frase diciéndole, yo soy la posesión de ellos. Y lo sigo siendo. Ellos son mi posesión, Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy.
la posesión de ellos y ellos son mi posesión, y aún lo seguía haciendo. Así es que, para dejarlo bien en claro, dice la siguiente frase Jesús: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, intelectuales. Ustedes que creían que lo sabían todo, que creían que en el Pentateuco no se hablaba de vida después de la muerte, ¿qué dicen respecto a esto? Estos hombres no están muertos. Murieron físicamente, pero estaban vivos en los tiempos de Moisés y están vivos en nuestro tiempo en que Jesús estuvo hablando ahí. Y siguen siendo nombrados como vivos aún después de Jesús. Hebreos 11:14 dice de ellos que ellos buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos vivieron, murieron físicamente, estaban vivos en los tiempos de Moisés, estaban vivos en los tiempos de Jesús y estaban vivos, son nombrados como vivos, vivos que viven en una ciudad celestial. Así es que aquí Jesús les demostró su error, que siempre se ha hablado de una continuidad de la vida. Así Jesús logró entonces lo que los fariseos nunca habían podido lograr desde siempre. Fariseos tratando de demostrar la resurrección, saduceos en contra de la resurrección y ellos peleándose, y los fariseos nunca pudieron argumentar la resurrección a través del Pentateuco. Y Jesús, con estas palabras, acabó con ese dilema. ¿No habéis oído? Yo soy el Dios de Abraham, yo soy de Isaac y de Jacob. Qué grande es nuestro Dios, su sabiduría. Ninguno como Él. Querían destruirlo, querían demostrar que ellos eran más sabios. Y con estas simples palabras les demostró su ignorancia. Erráis ignorando las Escrituras. ¿Dónde está la sabiduría? El segundo error de ellos era que ignoraban el poder de Dios. Verso 30. Dice, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. Se requiere fe, hermanos, para creer en la vida más allá de la muerte. Es indudable. Se requiere fe para creer que Dios puede levantar un cadáver. Cuando estamos sepultando a alguna persona, algún ser querido, y vemos el estado inerte del cuerpo, y vislumbramos que dentro de unas semanas, unos meses, ese cuerpo estará corrompido de una manera grotesca, desagradable a nuestros sentidos. Es algo muy difícil de creer que Dios pueda resucitar a un cadáver. Se necesita fe. Se necesita creer que Dios es poderoso para transformar ese cadáver en corrupción en un cuerpo vivo, glorificado y espiritual. Se necesita fe en el poder de Dios. Fe que estos saduceos no tenían. Manifestaban que creían en Dios, en el Dios de las Escrituras, aunque sea en el Pentateuco. Ellos manifestaban creer en ese Dios que dice el Éxodo, que liberó a su pueblo, abriendo el mar en rojo, el mar muerto, abriendo el mar en dos y haciéndolos atravesar. En ese Dios que hizo descender pan del cielo, en ese Dios que
abrió la roca para darles agua. Decían creer en ese Dios que tiene poder, pero no lo creían realmente, porque dudaban en que Dios pudiese resucitar a un cadáver. Las escrituras estaban ahí como el testimonio del poder de Dios, pero no lo creían. Y lo que Jesús les dice es esto, miren, entiendan, intelectuales, en el cielo no es una continuidad de esta vida, tal cual como esta vida. La vida continúa, pero no será como esta vida. En el cielo no existe la muerte. Ustedes se preguntan con quién se va a casar. Bueno, el cielo es un lugar distinto. Ahí en el cielo no será necesario casarse, no será necesario procrear, porque en el cielo no habrá muerte. Si hoy en adelante no hubiera procreación, ninguna mujer ya saliera embarazada, en toda la humanidad, ¿qué pasaría? En unas décadas la humanidad se extinguiría. ¿Sí o no? Si no hubiera procreación, en unas décadas la humanidad dejaría de existir. ¿Por qué? Porque en esta vida está la muerte. En esta vida hay muerte. Muchos mueren, pero otros están naciendo. Muchos están siendo velados y sepultados, pero en el hospital muchos bebés están naciendo. Así es que la procreación aquí es necesaria a causa de la muerte. La humanidad ha continuado su existencia gracias a la procreación, porque si solamente tuviésemos la muerte ya no existiéramos. Pero entonces nosotros debemos tener bien en claro la naturaleza de la vida futura. En el cielo ahí no habrá muerte y no habrá necesidad de casarse y no habrá necesidad de procrearse. Jesús dijo que los resucitados serán como ángeles. No dice que serán ángeles, dice serán como ángeles. Así será la naturaleza de la vida futura. No seremos ángeles, los ángeles son seres espirituales, mientras que el hombre gozará de un espíritu y posteriormente de una carne glorificada. Cuando dice serán como ángeles, lo dice en el contexto de lo que se está hablando, de que seremos inmortales, de que así como los ángeles no mueren, los seres resucitados tampoco morirán, seremos también preservados como los ángeles, en un estado de gracia donde no veremos más corrupción y muerte. Así es que no habrá necesidad de reproducirse, seremos como los ángeles, sin deseos sexuales, sin deseos, sin atracciones sexuales. En ese sentido seremos como los ángeles. Así es que Jesús les recuerda y les señala su error al ignorar el poder de Dios, que Dios es capaz de transformar lo terrenal en celestial. Así es que nosotros debemos y no debemos de caer en el error que cayeron la iglesia de Corintio. Cuando pensemos en la resurrección, no pensemos en que recibiremos otro cuerpo igual como el que tenemos. Dios guarde. Perderíamos toda esperanza, ¿verdad? No recibiremos un cuerpo igual como el que pedimos. Ellos preguntaron, dice 1 Corintios 15:35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y responde el apóstol en el verso 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales.
Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Dios es poderoso para cambiar lo terrenal, ¿en qué? En celestial. En cambiar lo animal en espiritual. Dios es poderoso. Ellos ignoraban que Dios tuviese el poder para hacer eso. Como una materia que se está corrompiendo puede ser transformada de tal forma que sea una materia incorrupta. No creer en la resurrección por el hecho de que intelectualmente sería imposible volver del polvo al hombre. Esa es una declaración en contra del poder de Dios. Y es lo que Jesús les dijo. Ustedes citan las escrituras, pero la verdad es que ustedes están en contra. En contra. Dicen, citan las escrituras, pero ustedes no las creen. Las conocen. Conocen el poder de Dios que está en las escrituras, pero realmente no lo conocen. Ignoran, están errando. Algunos se pueden preguntar, ¿cómo volverán? Y escuchen, hermanos, porque esa pregunta me la han hecho algunos. No ustedes, algunas personas. ¿Cómo volverán aquellos cuerpos que fueron calcinados? ¿Cómo resucitarán aquellos cuerpos que están en el mar, que naufragaron y ya se lo comieron los tiburones? ¿Cómo resucitarán esos cuerpos? Hermanos, ¿y el poder de Dios? ¿Lo ignoras? ¿Es algo difícil para Dios transformar lo animal en espiritual? Dios es poderoso y creará un cuerpo glorificado. ¿Cómo? No lo sé. Así como no puedo explicar aquel Dios que dice Génesis, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ex nihilo, de la nada. De la nada. Dios creó esta maravillosa creación de la nada. No puedo explicarlo, pero Dios es poderoso y lo hizo. Nosotros no ignoramos el poder de Dios, que Dios puede hacer eso. Dice el verso 33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraba. Lucas dice que entonces los saduceos, después de eso, no osaron preguntarle más. Nos dijiste ignorantes, nos dijiste incrédulos. ¿Qué respondieron? Se quedaron callados. Callados. Sus enemigos se marcharon avergonzados. Sin embargo, lo triste de esto, hermano, es que a pesar de lo convincente del argumento de Jesús, estos hombres no quedaron convencidos. No quedaron convencidos, no aceptaron el argumento de Jesús, sino simplemente se callaron y se marcharon, se fueron, rechazaron a Jesús a pesar de que Jesús demostró y les habló con verdad. No logró convencerlos. ¿Por qué? Porque, hermanos, de nuevo vemos aquí que aquellos incrédulos que ya han determinado no creer, nunca van a creer. Aquellos que ya determinaron no creer, nunca creerán, por más argumentos, por más
demostraciones que se le pongan, ellos en su corazón ya han determinado ser incrédulos. Esta fue la actitud de los saduceos, pero sin embargo aquí vemos también la actitud de las multitudes. La gente, por otro lado, dice, se admiraba de su doctrina, se quedaba pasmada. Y esto es lo que ocurría comúnmente cuando Jesús enseñaba o cuando hacía milagros. La gente quedaba atónita, boquiabierto significa la palabra en el original. Se emocionaban al extremo de la fascinación. ¿Escuchaste cómo Jesús resolvió el asunto de estos dos que han estado en conflicto, saduceos y fariseos? Por tantos años Jesús lo resolvió en un instante. Se quedaban boquiabiertos, se asombraban, se fascinaban. Sin embargo, su asombro sabemos que tampoco conmovió sus corazones, porque pronto estarán gritando, crucifíquenle. La pregunta, hermanos, es, ¿cómo nos admiramos nosotros? ¿De qué forma nos maravillamos de la doctrina de Jesús? ¿De qué manera impacta en nuestras vidas la doctrina de la resurrección? Muchos hombres han creído en que hay vida después de la muerte y no son y han sido necesariamente creyentes y ahora mismo están en el tormento. Tomás Alva Edison, el inventor de la bombilla, estaba seguro de que existía vida después de la muerte y dedicó gran parte de los años de su vida en tratar de inventar un aparato que se comunicara con los muertos. Creía que había vida después de la muerte. John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Uno de los presidentes de Estados Unidos, una vez le dijo a un predicador, le dijo que él no necesitaba el evangelio porque él ya creía que había vida después de la muerte. ¿De qué manera impacta esta verdad, esta doctrina en nuestras vidas? ¿Como estos hombres? ¿Nos maravillamos? ¿Como los incrédulos? ¿O reaccionamos y nos maravillamos como creyentes, como cristianos? Porque el cristiano no ignora las Escrituras y no ignora el poder de Dios. Sabemos que después de la muerte hay dos destinos. No solamente sabemos que hay vida después de la muerte, sino que también sabemos que hay dos destinos, hay un cielo y hay un infierno. Sabemos que el destino glorioso es solamente para aquellos que creyeron y sirvieron al Señor Jesucristo. Sabemos, porque no ignoramos las Escrituras, que ninguno resucitará para la gloria eterna sin Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y en aquella ocasión el Señor Jesús dijo, ¿creen esto? Los judíos afirmaban en su corazón, sí, porque sí lo creían. Sí lo creían. Sin embargo, no al grado de conmover su corazón y servir al Señor. Nosotros debemos de maravillarnos como creyentes, hermanos, sabiendo de que Dios nos ha dado vida eterna. Y dice la Escritura, y esa vida eterna está en su Hijo, está en Jesús. Nos maravillamos porque ya estamos en Jesús, porque sabemos que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos para gloria eterna y no para condenación. Nosotros también resucitaremos, nos maravillamos, creemos, porque nos relacionamos con un Dios vivo, con uno que fue sepultado y fue resucitado al tercer día, como dicen las Escrituras, y ahora está vivo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Hay consuelo para nosotros en la doctrina de la resurrección?
o solamente nos maravillamos? Debemos de maravillarnos al punto del consuelo, hermanos, sabiendo que un día estaremos, después de esta vida, estaremos frente al Cristo resucitado y estaremos en compañía de todos los santos que ya partieron con el Señor. Estaremos con esa familia espiritual, gozándonos y alegrándonos, porque dice la Escritura: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos, hermanos. Vamos a orar.